Bueno, todos, vamos a arrancar. Bien, yo les dije que esta clase íbamos a arrancar con... Esperen que empiezo a grabar. Así que viendo gente. Que grabe, ahí está. Bueno, perfecto. Vamos a arrancar con lineales. Antes de transformaciones lineales me salté, no me di cuenta la clase pasada, que es esta de coordenadas de un vector en una base, que cuando vimos base no la vimos en la unidad de matrices. Vamos a ver primero la unidad de transformaciones lineales y después la de matrices. Estuve viendo y esta definición la vamos a necesitar antes. Vamos a saltar esto, solo la definición esta. Seguimos con transformaciones. Pero probablemente cuando trabajemos con transformaciones vamos a querer trabajar con bases y viene útil tener esta definición en mente. Cuando nos base, lo que hacemos es decir que, bueno, para todo vector del espacio, forma de escribir al vector como combinación lineal de los elementos de la base B, pero además podemos sostener que esa forma de escribir al vector es de manera única. Es decir, de manera única respecto a qué? Bueno, respecto al orden que yo le puse a la base. Es decir, que si yo consigo escalares para escribir como combinación lineal, como está acá, por ejemplo, igual a alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más puntos alfa n Bn, ese alfa 1, alfa 2, alfa n que me aparecen en esa combinación lineal, realmente son únicos. ¿De acuerdo? Uno ahí puede decir, bueno, eso me motiva una buena definición, que es la siguiente. Si yo logro escribir de esta manera, voy a agarrar el vector que quedó armado por los escalares, tenía un vector en un espacio vectorial, que podía ser cualquier cosa. Ahora vamos a ver los ejemplos. Podría ser un vector, o podría haber sido una función, o incluso, buenísimo. Base de ese espacio, una base finita con n vectores, es decir, encuentro un espacio n dimensional. Mi vector en combinación lineal de la base y lo que obtengo son escalares. Bien, entonces ahora le puedo asociar un vector de escalares al vector original B. Este vector de escalares alfa n va a ser un vector en cada n, porque cada entrada, cada este que usé acá, y eso es lo que se llama el vector de coordenadas de x en la base B. Se denota es ponerle una sub B acá, un paréntesis, un B, o a veces la literatura con corchete B, en vez de paréntesis, pero más o menos la misma idea siempre. Siempre que es distinta de la base que sería canónica para el espacio donde estamos trabajando, realmente indican qué base lo está haciendo, porque bueno, este vector de coordenadas obviamente depende no solo o del x que está usando acá, perdón, del x que tenemos acá, depende de la base B que vamos a usar. Entonces indica las dos cosas. En algo, por ejemplo, que dependa de más de una cosa, a menos que esté muy obvio cuál es la dependencia. Por ejemplo, si yo les digo el vector coordenadas x y no digo cuál es la base, bueno, ahí no está obvio, es el vector coordenada. Mismo va a pasar con... Bueno, esta es una definición muy simple que se puede ser del teorema que probamos la clase pasada de que la forma de escribir el vector en la base es única, entonces está bien coordenado, este vector está bien porque es el único que se puede hacer de esta manera. ¿Y para qué me sirve? Esto me sirve para transformar, como dijimos recién, cosas que no son vectores en vectores, ¿no? Y operar sobre una base después. Por acá vienen los ejemplos más simples, nosotros vamos a hacer el primero, que es el siguiente. Yo estoy trabajando en este espacio. Este espacio es el de polinomios, pero con el grado. Es decir, espacio de hasta grado 4 y al 0, ¿no? Siempre que veamos este para que sea espacio, recuerden que hay que agregar al 0. Bueno, la base. ¿Y la base canónica de este espacio cuál sería? Bueno, la base canónica de este espacio sería tomar todas las potencias de x posibles hasta 4. Entonces tenemos x1, x, x cuadrado, x cubo, x cuarto. Bueno, como sería un pedacito de la base canónica del espacio de Rx. Pero como acá tenemos el 4 limitando el grado, entonces mi base va a ser finita, la gracia de limitar el grado en este tipo de espacios. Bueno, entonces ahora fíjense cualquiera, como el que está acá abajo. Un x cubo más 3x cuadrado menos 1. Bueno, en la base de esta es la única forma de escribirlo. Y acá está claro porque esta es la base canónica. Pero fíjense lo que va a pasar cuando yo armo el vector en combinación lineal. Bueno, cuando uno arma al vector en combinación lineal, lo que va a ver, acompañando x cuarto no hay nadie, hay un 0. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, fíjense, tengo que seguir el orden de la base. ¿Ok? Es lo que en el ejemplo este. Por ejemplo, mi base me ordenaron del 1 al x cuarta. Entonces,
yo el primer coeficiente es el de x cuarta. Bueno, el primer coeficiente es el de x cuarta, tendré que mirarlo en la base esta. Acá el coeficiente en realidad es el último, ¿no? Entonces, ¿qué vamos? Tendría que haber empezado mirando el 1. Entonces, arranquemos, vamos a hacerlo así, con el orden que está acá. Entonces, polinomio veo, bueno, ¿cuál es el primer vector de la base? Un 1. ¿Quién está multiplicando el menos 1 este que está acá? Bueno, entonces la primera coordenada es un menos 1. Bueno, ¿quién está multiplicando a la x? Nadie. Entonces, y así sigo, ¿no? ¿Quién está multiplicando x cuadrado? Un 3, ¿quién está multiplicando x cubo? Un 1, lo pongo al 1. ¿Quién está multiplicando x cuarto? Un 0, pongo el 0. Entonces, a mi vector, perdón, puedo cambiar a mi polinomio, ¿sí? Y acá lo que voy a poder hacer es trabajar, en vez de con R4X, trabajar con el R5, digamos, porque este tiene dimensión 5, entonces acá podría poner R5 tranquilamente. Lo que importa es lo que está mostrando acá más con el mismo ejemplo, es que fíjense que si yo reordeno la base, por ejemplo, acá lo que hicieron es poner, bueno, acá habían puesto las potencias de menor, las ponen de mayor a menor. Entonces cuando yo voy a escribir coordenadas en la base, empiezan como estaba empezando yo antes. El primero el x cuarta, porque es el primero que aparece en la base. Uno escribe la base en este sentido, pero bueno, eso es indistinto. Entonces uno agarra y dice, bueno, eh, eh, acá no hay x cuarto, entonces ahora empiezo con el 0. Y bueno, y hago lo mismo, acá tengo un 1 para el x3, tengo un 3 para el x cuadrado, tengo un 0 para el x, tengo un menos 1. Bueno, fíjense que en este caso como lo que hicieron fue lo que pasó con los vectores coordenadas que se dieron vuelta. Pero, estos dos son vectores coordenadas que sirven para el mismo. Y si yo acá no aclaro la base, por ejemplo, sería un problema grande porque entonces los vectores son distintos y yo pensaría que el polinomio es distinto, pero es el mismo. Entonces, bueno, ojo con ese tipo de la base, porque un vector importa dónde están las coordenadas, es decir, el orden de las coordenadas importa. Bueno, las bases cuando las definimos no dijimos esta parte, pero la base ordenada en realidad. Lo mismo, no vamos a decir que es la misma base, la B que tenemos acá, que la B' que tenemos abajo. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, es la misma base reordenada, eso sí lo puede decir. Es la misma base, como base no es la misma cosa, aunque esencialmente tiene los mismos vectores. Bueno, saltemos transformaciones lineales, pero esto lo digo porque ahora cuando veamos transformaciones lineales hay cosas que se definen sobre bases. Entonces está bueno tener claras cosas porque generalmente es lo que vamos a estar trabajando. Bueno, transformaciones lineales. Entonces ahora vamos a... Uno primero que entender antes de empezar el capítulo, entender la unidad de transformaciones lineales, ¿qué es una transformación conceptual? Es decir, ¿qué es lo que quiero definir acá? Bueno, lo que quiero definir acá es yo ya definida una estructura, bueno, en realidad no es una terna, es una cuadrupla, porque podríamos considerar el espacio con el cuerpo, ¿no? El cuerpo es importante ponerlo así. Cuando uno dice terna, porque se refiere a esto. Ahora explico por qué es el problema en hacerlo así. Pero para esto hay que decir la cuadrupla, ¿no? Si me saca esto, acá me dejará escribir. Ahí va. Bueno. Cuando uno dice terna, se refiere a la suma y el producto que va a usar como espacio vectorial, pero acá lo que está haciendo es un abuso, que es decir, no estoy diciendo cuál es el cuerpo. Pero generalmente cuando uno hace esto, es, en vez de decir que es un EB, dice que es un KEB. Entonces el cuerpo salió de la terna porque lo puse acá, ¿no? Esto es un KEB. Acá directamente digo que esto es un EB. Depende de pensar. Las dos cosas estarían diciendo lo mismo, porque en un lado estoy indicando el cuerpo acá y el otro estoy indicando allá. Depende de cómo lo voy a indicar, ambas cosas podrían... Bueno, entonces... pero ¿por qué borro todo si yo no quería borrar todo? Bueno, siempre el mismo detalle. Ok. Vuelvo, voy a poner todo. Y ahora les voy a mostrar qué es lo que pasa. La idea es esta. Mi espacio vectorial, este es mi K espacio vectorial. Y yo supónganse que me conozco otro espacio vectorial W. Bueno, creo que no se va a poder, a ver. Este es el problema de este programa malísimo. A ver si con esto... Tengo un W, ¿no? Acá debería hacer algunas cositas. Por ejemplo, que esto es una suma en B, esto es un producto en B, y acá la suma, le vamos a aclarar, es la suma de W y el producto.
el B y el W no tienen por qué ser iguales, pero a pedir de base sí quiero que sea el mismo. Por eso a veces acabo terna. ¿Por qué? Porque los dos tienen que ser cada espacios vectoriales. No puede ser que uno sea R y el otro sea C. Ahora explico enseguida. Entonces lo que nosotros queremos hacer con una transformación lineal es, primero que nada, quiero tener una función que vaya de B en W. Esa es la idea de lo que queremos tener ahora. ¿Qué pasó? Tengo que B y W son espacios vectoriales, o K espacios vectoriales. Lo que yo quiero es que esta transformación lineal funcione de manera tal de que, bueno, mantenga la estructura de espacio vectorial que yo tenía en B y la compatibilice con la que yo tengo en W, de alguna forma. Si no, cualquiera. Si yo acá ya podía sumar vectorizaciones lineales, lo que voy a querer, tengo una combinación lineal acá, tengo una combinación lineal en W. De definir una transformación lineal es eso, básicamente. Es que la transformación lineal es una función, pero que además le voy a poner la propiedad particular de que preserve las combinaciones. Porque si preserva las combinaciones lineales, puede hacer el ejercicio de ver que, bueno, entonces de alguna forma está preservando la estructura de espacio vectorial en general. Bueno, entonces, que preserve las lineales es lo que ustedes después van a ver en la definición. Es decir, cuando yo tenga lambda b más mu w, esto es un caso particular, en realidad yo quiero que la suma de n vectores escalares, pero generalmente lo que uno termina pidiendo es algo así, y de hecho se puede simplificar un poquito más. Nosotros pedimos f anda afuera, más, bueno, acá en general, y la definición la hace así, no nada con no ponen el mu. En general uno lo que hace fue lo que hizo, bueno, el escalar lambda como vemos sale afuera de la f, y este más que estaba acá, que se en B, se transforma en más en W. Y bueno, la F separa toda la combinación lineal. Entonces fíjense que acá hay un detalle importante. ¿Cuál es? Bueno, que la suma de B cambia por la suma de W cuando uno pide esto, porque si no, no hay forma de sumar estos dos vectores. No, esto es en W y no puedo sumarlos en B, lo tengo que sumar sí o sí en W. Más o menos evidente. La suma cambió. Ahora, la otra cosa que es importante ver es que acá el lambda estaba muy puse, pero acá tiene que estar el puntito, y este punto en B. Y ahora, bueno, uno viene y dice lo mismo acá afuera, ¿no? Salió el lambda, entonces tengo que tener el puntito, ¿sí? Pero hay un detalle más, había que decir, que cambié el puntito de B por el puntito de W. O sea, el producto de B por el producto de W. Que es el siguiente. La operación de producto no es interna, o sea, depende del cuerpo K. Es decir, acá nosotros estamos diciendo que producto va de K por B, en B. Entonces, acá producto de W no lo defino del mismo K, lo pondría en un K', W. Acá a priori puedo estar teniendo problemas. ¿Por qué? Porque este lambda es el mismo acá que acá. Es decir, que este lambda está en K. Acá ya tengo un problema. Si acá yo pongo K', no quería cebarme esto, quería yo. Si yo pongo otro cuerpo K', bueno, ahí voy a entre que por ahí este lambda por FB no lo sé hacer, porque si lambda no está en K', mi producto no está en lambda, y bueno, piensen en, por ejemplo, cosas más raras. Que mi primer K era un complejo, y mi segundo espacio W era solamente R espacio vectorial. Para multiplicar porque apareció en la primera combinación lineal y yo no sé porque mi espacio es R espacio vectorial y no sabe multiplicar por complejos. Entonces lo que uno hace acá es pedir que el K sea el mismo. ¿Para qué? Bueno, para que este lambda que está multiplicando acá también pueda multiplicar y no haya ningún tipo de problema. Entonces, por ahí a veces se habla de eterna, porque directamente no lo dice. ¿Por qué? Porque dice un K espacio vectorial, es decir, es necesario que esté sobre el mismo cuerpo. Bien. Básicamente lo que me tengo que acordar de la transformación es así. Tengo una función que lo que hace es preservar, esto es básicamente la definición, ¿sí? Pero lo que hace es preservar combinaciones lineales. Bueno, ahora sí quiero borrar. Y seguimos. Y vamos a la definición. La definición en general no se pone así como la puse yo, pero cuando uno lo más fácil es chequear lo que hice yo recién, es decir, poner lambda b más w y chequear eso. Acá, por ejemplo, eso lo hice antes. No K espacios vectoriales, sino directamente aparecen las ternas, pero me dice que los dos son K espacios vectoriales. Es decir, asume que el cuerpo es 2.
no lo escribe dos veces. Sí hace diferencia y suma de W, producto de B, producto de W, pero no en el cuerpo. O sea, todo puede ser distinto menos el cuerpo, eso lo tiene que... Y segundo, la transformación lineal siempre es una función. Entonces yo empiezo definiendo así, una función de f en b en w se llama transformación lineal, es homomorfismo, o a veces simplemente mismo de b en w si se cumplen las siguientes cosas, que bueno, es separa la suma, recién, saca escalares para afuera, con lo que dijimos recién, donde acá era especialmente importante que el cuerpo fuera el mismo. Bueno, entonces, ahora, hay... me fui demasiado. ¿Por qué me fui tanto? Acá. Bien. Hay cosas que uno quisiera que la transformación lineal hiciera, porque ¿qué fue lo que dije yo? Yo dije, bueno, yo le voy a pedir esto y preservar combinaciones lineales. Y entonces ahora uno lo que quería en realidad no era que preservase solamente combinaciones lineales, lo que uno quiere es que preserve toda la estructura del espacio vectorial, o por lo menos que la compatibilice la de B con la de W. O sea, que no destruya lo que yo ya podía construir en B, de W quede más o menos igual de construido, digamos, que más o menos. Entonces hay algunas otras propiedades de definición que son útiles ver. Por ejemplo, que poner acá que la transformación lineal manda al cero, ¿no? Una primera que me preserve el neutro. Si me va a preservar la estructura del espacio, preservarme el neutro, es decir, mandame el neutro de B al neutro de W. No estaría tentado de ponerlo en la definición, pero lo que puede ver es que, por ejemplo, esa es la primera propiedad que uno puede probar. Es decir, no hacerlo, porque lo primero que podemos hacer es decir, bueno, esperen un segundo. Las dos propiedades I y 2I, que están en mi definición, y voy a mostrar que necesariamente en B me tiene que dar 0 en W. Y eso es exactamente lo que uno generalmente hace, ¿no? Entonces lo listo como una propiedad y no como parte de la definición. Bueno, entonces la cuenta es muy simple. Es hacer siempre el mismo truco, es decir, el 0 es neutro, entonces lo escribo como 0 más 0. ¿Para qué? Para que aparezca una suma y puedo usar I. Esencialmente eso es lo que quiero hacer. Entonces ahora hago aparecer la I y digo, bueno, pero si esto es f de 0 es lo mismo que f de 0 más f de 0. Y ahora lo que está pasando es decir, bueno, fíjense que f de 0b, ¿sí? Es lo mismo. Bueno, acá lo están pensando, pero hay que seguirlo de acá, ¿no? F de 0b más f de 0b es lo mismo que si yo acá, por ejemplo, multiplico por menos ceros. Eso es lo que estamos diciendo acá. Por ahí se pierde un poquito. Pero acá la idea es esa. Es decir, f de 0b más f de 0b, mismo, esto que está acá, esto que tengo acá, es lo mismo, por ejemplo, le pongo un menos adentro al 0. ¿Dónde está hecho esa parte? No es que está hecho... Bueno, voy a aclararla porque yo lo pienso siempre. Esto yo lo que lo pienso es así. Pongo f de 0b más f de 0b. Y acá uno puede pensar que esto es menos el 0 de b. Es decir, uno podría pensar que acá, como esto es 0, lo multipliqué por menos, y mismo que 0. Y ahora puedo sacar el menos 1 afuera, y estoy acá. Y eso me dio 0 de W. Pero bueno, acá, otra demostración. A ver cómo está. Que les quede acá en el libro, pero la idea es que se puede hacer de varias maneras esto, ¿no? Entonces acá lo que dicen es decir, bueno, 0 de W es igual a f de 0 menos 0, perfecto. Esto está usando la propiedad de neutro, ¿sí? Lo que está diciendo 0 siempre se lo puede escribir como un número más el inverso, aditivo. Básicamente lo que hace es cambiar donde dice f de 0b por lo que tiene arriba. Acá, en donde apareció f de 0b, pongo f de 0 más f de 0, lo que está acá. Ahora sumo el menos que me quedó afuera, cancelo estos dos, asociando correcta, cancelo estos dos, y bueno, esto me queda 0 de w, y ahora me queda un vector más 0 de w, me venía porque acá estoy usando la propiedad de neutro del 0 de w otra vez. Y entonces me quedó es que 0w es igual a f de 0b. Bueno, es otra demostración. Acá se pierde de que no está usando, o por ahí lo que quiere hacer es mostrar que no necesita usar la 2i. Porque acá no está usando la 2i, está usando solamente i. Entonces capaz que por ahí le mostrar lo que lo puede hacer solo con la i.
complicada esa demostración. Bueno, entonces acá empieza a darnos ejemplos de transformaciones interesantes y los vamos a ver. La primera es esta que está definida siempre, o sea, siempre que tengo dos variables hay por lo menos una transformación lineal bien definida que es el cero, transformación nula. Y la transformación nula básicamente lo que hace es agarrar cualquier vector de B y lo manda y no se hace problema por nada. Entonces lo que hace esto es, de manera tal de que yo agarro cualquier vector X en B y le asigno el neutro de W. Esto es una transformación lineal y en general siempre existe para cualquiera de dos espacios vectoriales. Tengo que pedirle que sean distintos de vacíos, digamos. Bien, y esta es otra que también puedo hacer, pero acá ya tengo una limitación donde B y W que sean el mismo espacio, y lo que puedo hacer es definir la identidad, que no hace nada, es decir, lo que hace la identidad es vos agarras un X y el mismo X que tenías. Entonces mueve a B en B y además mueve, mueve los vectores a sí mismos, y entonces esto obviamente es una transformación, porque cualquier combinación lineal que está acá va a ser igual a la misma combinación lineal del otro lado, y combinaciones lineales. O sea, mostrar que es cero y que identidad son transformaciones lineales es súper sencillo. No vamos a verificar son transformaciones lineales. Y acá empiezan algunas cosas un poco más complicadas. Por ejemplo, ejemplo 3 me dice que, bueno, si yo tengo una matriz M por N, hay una transformación lineal asociada a esa matriz que es multiplicar por la matriz. Es decir, que yo puedo transformar el espacio de columnas, o sea, K la N, de filas, K la M, mediante multiplicar por la matriz. Que agarro un vector. Fíjense que el X está traspuesto, entonces es como si uno agarrara un vector columna, lo multiplico por la matriz A, transpongo todo y eso. ¿De acuerdo? Eso es lo que está haciendo. Diciendo que esto es una transformación lineal. Y es particularmente importante porque en realidad lo que pasa es que vamos a ver cuando matriz asociada a una transformación lineal, que de hecho toda transformación en un espacio vectorial de dimensión finita se puede representar de alguna manera por alguna matriz A de esta haciendo acá. Es decir, que de alguna forma todas las transformaciones lineales tienen esta pinta. ¿Sí? Matriz que las define de esta manera. Por la Después hay algunas más interesantes, como por ejemplo acá me están diciendo que derivar, ¿sí? Este prima acá significa que derivar. Es decir, este ya es más voy de polinomios, sin acotación de grado ni nada, esto es dimensión infinita, y voy del polinomio al polinomio derivado. Y eso me da una transformación. Y la otra que puedo hacer, bueno, esto es más complejo todavía porque ahora directamente voy en el espacio de funciones continuas, ¿sí? Okay. CR significa el espacio de las funciones que van f es continua, ¿de acuerdo? Mando la función a un escalar, ¿bien? Eso es lo que voy a hacer, y simplemente lo que voy a hacer es una integral definida de 0 en 1, no importa mucho cuáles son los que están acá, básicamente antes que yo me tengo que quedar con este ejemplo, esto se está integrando, no importa dónde está integrando, ¿sí? Simplemente lo que me está diciendo es que la integral es una transformación lineal. Bueno, entonces ahora tenemos que la derivada es una transformación integral es una transformación lineal, que multiplicar por matriz es una transformación lineal, entonces ahora uno empieza a entender un poco más de por qué quiere estudiar transformaciones lineales. Hicieron por todos lados, digamos. Cuando uno está haciendo cálculo, está lidiando de alguna forma con transformaciones lineales, cuando uno hace álgebra también, cuando uno haga geometría, también van a aparecer las cosas por todos lados. En general, uno piensa cuando tiene un problema complejo que no es lineal, simplificarlo con uno lineal. Entonces es útil entender este tipo de cosas base, digamos. Bueno, ejemplos, no vamos a ahondar mucho por ahora en ninguno de estos, pero la idea es que para que más o menos a uno le quede la idea de que muchas de las operaciones que ya está haciendo son como transformaciones lineales. Bueno, entonces esto es lo primero que yo dije al principio, ¿no? Lo que uno quiere es que las transformaciones respeten la estructura de espacio vectorial, es lo que yo tenía. Entonces, la idea es que uno que respeta la estructura vectorial puedo empezar a pensar a ver qué pasa con las transformaciones de, bueno, vimos las transformaciones de vectores y sobre las transformaciones de vectores uno lo que pedía, bueno, lineal de vectores quiero tener la misma combinación lineal de los, cambiando solo los vectores, pero no los escalares. Eso es más o menos la idea. Entonces, ahora uno puede agarrar el conjunto entero, puede agarrar un ¿sí? entero S, por ejemplo, y preguntarse qué pasa con la FS. Es decir, yo agarro un espacio, un sub, vamos a pedir que sea un subespacio, pues hagamos un conjunto con lo que le pasa.
pero quiero agarrar un subespacio y lo que sería bueno es que con mi definición de transformación lineal, cuando yo siga haciendo un subespacio, cosa que sí renuncia a la proposición, yo tengo un subespacio, f del subespacio va a seguir siendo subespacio, pero ahora de W. Y la siguiente compleja porque está hablando de la preimagen. Con esto de la f a la menos 1 ahora la vamos a definir, pero no confundir preimagen con la función inversa, ¿sí? Cuando nosotros definimos la f una función, en ningún momento dije que era invertir. Entonces, en principio las f no tienen por qué tener inversa. Cuando acá aparece f a la menos 1, ¿no? Está hablando de imagen. Es decir, nosotros podemos hacer dos cosas, ¿no? Esto es algo así. F, entonces, supongamos que acá anda el 0 y acá tengo el S, yo me puedo llevar al S acá, con la F. Aparece acá es f de S. Buenísimo. Ahora, puedo llevarme el S para allá. Yo podría, por ejemplo, tener algo acá. Vamos a sacar esto. Sacar todo esto. Yo hacer el problema inverso, ¿no? De ahí viene la preimagen. Y decir que en vez de tener un subespacio acá, yo tengo a mí es... vamos a ponerle la misma letra que tiene... Bien. Buenísimo. Ahora me llevo este acá. Ahí está. Entonces, acá supongamos que yo tengo un W, ponerle la misma letra. Y entonces lo que yo es acá, bueno, es la preimagen. ¿Cómo se arma la preimagen? Es simplemente pensar todos los vectores que hay acá. La preimagen son todos los vectores que se lo está llamando T. Ah, porque W es el nombre. Está bien, no, esperen, estoy haciendo lío con los nombres. Vos sos el grande. Ahí está. Y la estoy poniendo acá y acá. Este. Buenísimo. Ok, tengo un espacio. Yo quiero ver quiénes son todos los que llegan a T. Bueno, entonces ese conjunto que son todos los que llegan a T es el que se denota como f a la menos 1 de T. Es por la definición, son todos los V en B, porque ahora este subconjunto que está en B, W, tal que f de K en T. Entonces pertenece a T. Bueno, eso es la definición de preimagen. Fíjense que en ningún momento hay un símbolo ahí que me molesta, que es el menos 1, porque f a la menos 1, pero en general lo que pasa es que acá no es inversa, ¿sí? La definición requiere solamente la f, es decir, agarro vectores en B, le aplico la f y le pido que eso caiga en T. Si eso pasa, entonces digo que el vector está en f a la menos 1 de T. ¿Se pone el menos 1? Se pone el menos 1 porque cuando vos tenés la función inversa realmente, o sea que la f es inversible, a la menos 1 en T, entonces f punto que es la preimagen coincide con de T por la inversa. Es decir, este conjunto cuando existe coincide con f a la menos 1 de T. Por eso tiene el mismo nombre, tener que andar disociando eso. Pero cuando no está la inversa, ¿sí? Esto es simplemente un subconjunto que acá estamos mostrando espacio y que tiene esta definición. Tengo que quedarme con eso. Ok. Creo que no hace falta definir f de S, ¿no? Pero... Ok. Bueno, mostremos estas dos. Y estas son muy interesantes porque son las que me permiten llevar un conjunto de un lado para el otro y traerlo de vuelta, ¿no? Para la primera demostración lo que tenemos que hacer es, bueno, supongamos que ese es un... Y consideran el conjunto f de S, acá ponen la definición. Entonces, recordemos, en sí es la imagen de S por F. W en W, esto es un subconjunto de acá, tal es que, bueno, esto es definición un poco... Hay un S, tal que f de S se puede escribir como W. Bien. Entonces ahora queremos ver si el 0 de W está en S, o sea, uno que quiere probar que este f de S es un subespacio. Lo que vamos a probar son las tres propiedades de subespacio. El 0 está, la suma de dos cosas en va a caer en f de S, y el de algo por un vector, el producto de un escalar por un vector en f de S va a caer en f de S. Bueno, entonces el 0 es fácil porque lo primero que se puede ver es, primero que probamos después de la definición es que si yo tengo el 0 de B y le aplico la f, es el 0. Entonces esto me da garantía que para cualquier subespacio que yo 0 está en B, entonces consigo este vectorcito que necesito acá, ¿no? Existe el que está en S, aquí
0 en B, me da el 0 en W. Entonces, está en F. Buenísimo. Ahora veamos hacer la suma y producto por separado. Estas tengan, hay veces que la van a encontrar en algún otro libro, en algún todo junto, porque simplemente lo que hacen es considerar una combinación lineal y ya. No hace falta separarlo, digamos. Hacer todo junto para la parte de su espacio también. Entonces ahora agarran dos vectores en FDS, ¿sí? Como los vectores están en FDS, por definición, esto quiere decir que cada uno escribe como F de alguien más. Es decir, X' en S, tal es que W es F de S y W' es F de S'. Y la suma W más W' es la suma de esto, F de S más F de S'. Uso la propiedad de suma de la transformación lineal y esto me queda que es lo mismo que hacer F de S y de S más S' es S. ¿Por qué? Bueno, porque yo estaba sumando dos cosas en S', ahora uso la parte de suma del subespacio. Y digo, bueno, la suma de dos cosas en S está. Y entonces ese señor W más W' es igual a F de algo. Entonces está en F de S. Idem la parte del escalar. Lo que pasa es que en la parte del escalar, en vez de usar la suma en la transformación lineal, voy a usar la parte de la transformación lineal y voy a usar producto para el subespacio S, ¿no? Pero la demostración es idéntica, es igual. Agarro un escalar, agarro un FDS, como el vector está en FDS, tengo un S como FDS. Ahora lo que hago es hacer lambda por W. Lambda por W es lambda por FDS. Por propiedad lineal, esto es F de lambda S. Y lambda S, como es un escalar por un vector en S, está en S. Entonces ahora mi vector lambda W se escribe como F de algo que está en S. Mi vector está en FDS. Y acá terminé de mostrar. Entonces lo que me quedó acá es que FS es un subespacio. Como pasemos a la segunda parte. La parte hay que trabajar todo al revés. Yo ahora estoy en el espacio de llegada W, tengo un subespacio ahí, y me quiero construir un espacio de salida, que es este que está acá, que es lo que yo puse antes. Los B en B, tales que cuando yo aplico la F caigo en T. Bueno, la cosa es que el 0, ¿sí? El 0, porque cuando yo le aplique F al 0, voy a ir a parar al W, y el 0 W está en cualquier subespacio T que yo. Bien. Y ahora tengo que usar la propiedad de suma y tengo que usar la propiedad de producto y tengo que hacer lo mismo que hice arriba. Bueno, entonces, vectores B y B' que cuando están en la prima. Entonces les aplico F a los dos. Hago F de B, hago F de B'. Bueno, F de B y F de B' caen en T de primaje, ¿no? Yo agarré los vectores acá, entonces cuando les cae en T. Sumo, y bueno, F de B más F de B' me da lo mismo que hacer. Debería haber sumado, está bien. F de B más B' me da lo mismo, ¿no? Esto es propiedad transformacional, F de B más F de B'. Ah, entonces, ahora lo que pasa es que está en T, y este está en T, la suma está en T. Y por F de B más B' está en T. Eso quiere decir que B es F a la menos 1 de T. Bueno, y repito lo mismo con el producto por el eje. Tomo lambda, tomo el B, ahora yo sé que F de B está en T, y entonces vuelvo a hacer lo mismo que hice arriba. Quiero saber, lambda por B está en F a la menos 1 de T, entonces le aplico F por B, aplico F a lambda por B, y empiezo a usar propiedad de transformación lineal. El lambda sale para afuera, y ahora me quedo aplicando un vector que está en T. Como T es su espacio, F de B está en T otra vez. Entonces ahora otra vez le apliqué F a lambda B y me dio algo en T. Entonces lambda por B está en F a la menos 1 en mi demostración. Entonces estos dos, esta es la manera de recuperar sus espacios de un lado para el otro. ¿Ok? Y esto lo que me está diciendo es que, bueno, básicamente la transformación lineal hizo lo que no daba, que es decir, preserva la estructura de espacio vectorial. Es decir, si yo tengo un espacio vectorial más pequeñito acá adentro, me lo debo más pequeñito acá adentro. Entonces, esto es una de las cosas que están diciendo de la definición de 3.1 se deduce inmediatamente que una transformación lineal preserva combinaciones lineales, que es lo que la gente quería. Es decir, lo que hicimos fue poner una definición lo más sencilla que haga lo que uno quiere, que es esto, preservar combinaciones lineales. Con esa definición se puede ver que preserva el cero y se puede ver que espacios. La idea de verificar las condiciones en la definición es que cuando uno quiere chequear que la cosa es una transformación lineal, quiere chequear lo menos posible. Si yo si pongo todas las en la definición, cada vez que yo tengo una transformación lineal tendría que hacer un montón de cuentas.
cuando no son necesarias porque estamos viendo que la mayoría de las cosas que uno quiere es simplemente de la definición que es mucho más básica. Bueno, entonces, la cuestión lo que está ahí muy de transformaciones lineales, lo hace, después supongo que dará la definición, pero es lo siguiente. Primera cosa que uno puede ver, la transformación lineal va a preservar combinaciones lineales. Creo que están las guías, pero igual háganlo. Es decir, muestren qué quiere decir preservar combinaciones lineales. Nosotros definimos que lo hacía para dos vectores, pero que preserva combinaciones lineales es probar esto, ¿no? Que lo vamos a usar por todos lados después. Que si yo tengo la suma de alfa y bi, suma finita, ¿no? En general acá uno pone de igual a 1 porque indica que la suma es finita. Esto podría ser con i en i, con casi todos nulos los alfa i, sigue siendo lo mismo, ¿no? Podría ser una combinación de vectores, pero con casi todos los escalares nulos, y vale igual. Y uno generalmente lo que quiere hacer es esto es lo que está diciendo acá. No lo va a hacer y yo tampoco lo voy a hacer porque esto es un ejemplo. Bueno, acá conservo los mismos límites de sumatoria. Igual uno está bien. Entonces, la idea es que uno automáticamente puede generar para dos vectores, para n vectores. Esto básicamente es que preserva combinaciones lineales, esto que dice acá. Bueno, entonces, combinaciones lineales, fíjense lo que está pasando. Ahora tiene sentido preguntarse lo que dice abajo, o por lo menos entender lo que dice abajo. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros vimos que cuando se de cualquier vectores, n vectores acá, estoy tomando una base de vectores, esto es para cualquier vector n, pero yo podría hacerlo con una base en particular, ¿no? Entonces, en general, en particular, yo podría haber tomado que B1 hasta Bn eran bases de mi expresión. Es más conveniente hacerlo con una base que hacerlo con un conjunto de vectores, porque ya habíamos visto que si yo lo hago con un conjunto de n generadores, lo que me estoy escribiendo combinaciones lineales de más. O simplemente lo que me está pasando es que a un vector lo puedo escribir de varias maneras en conjuntos generadores. Entonces, en general, uno se toma la base porque depura todas esas cosas. Ahora puedo escribir a todo el mundo y lo puedo escribir a todo el mundo de una sola forma y no estoy escribiendo, o sea, no tengo vectores de más cuando los otros vectores. Entonces, fíjense una cosa. Fíjense que está acá. Si yo tengo que B es una base, entonces esto que puse acá, esta combinación lineal, puedo entender que cualquier vector en B, es decir, que para todo B en B, se puede hacer esto, se puede escribir como la base. Entonces, fíjense que esto me está diciendo f de B, ¿sí? Esto que está escrito acá es f de B, lo voy a poner abajo directamente. Y acá me está diciendo cuánto tiene que valer f de B en términos de cuánto vale f de BI. Es decir, pensemos un poco más. Los alfa i ya están determinados. ¿De qué dependen los alfa i? Bueno, los alfa i dependen de B y dependen de, obviamente, de la E. Pero ya están determinados y están unívocamente determinados. Estoy tomando que B es una base, la forma de escribir a B es única, entonces los alfa i que existen son únicos. Buenísimo. Entonces, básicamente lo que me está diciendo esto, que yo puedo de f de B para cualquier vector del espacio simplemente si yo conozco dos cosas. Los escalares para la combinación lineal de una base y las imágenes de los. Entonces, a la hora de dar la transformación lineal o de definir la transformación lineal, uno generalmente lo que intenta hacer es hacerlo de manera explícita, es decir, digo cuánto vale la transformación de cualquier vector en el espacio. Pero eso no es estrictamente necesario, como estamos viendo acá en este ejemplo, o por lo menos en esto no es un ejemplo, perdón, como estamos viendo acá de manera teórica. Si yo hubiera dado la imagen de esos n vectores particulares que son una base, puedo deducir la imagen de cualquier otro vector. Y eso es esencialmente lo que se hace cuando uno quiere acotar o definir cosas con propiedades bastante específicas. Es decir, defino la transformación lineal sobre una base, lo extiendo linealmente. ¿Qué quiere decir extender? Es decir, agarro el B, lo escribo como combinación lineal, después distribuyo la combinación lineal, porque lo que yo estoy tratando de transformación lineal, y la imagen de f de B me queda determinada los escalares estos y las imágenes de estos vectores. Esto es lo que viene a hacer ahora y lo que quiere explicar que se puede hacer, ¿no? Y esto está bien hecho porque hay una única forma de definir a f de B. ¿Por qué? Porque hay una única forma de escribirlo así. Entonces, está bien hecho cuando B es una base. Si yo agarro B, un conjunto
puede ser un despiole de cosas porque podría ser que lo estoy definiendo mal, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, si uno quiere definir la transformación lineal, tiene que tomar a base, ¿sí? O directamente lo define sobre todos los vectores. Las dos cosas son válidas. Pero si no quiere definirlo sobre todos los vectores, sobre una base. Eso es lo que vamos a discutir ahora, cómo hacer ese tipo de cosas. Bueno, entonces empieza con un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo básicamente es lo mismo que van a hacer sobre un ejemplo en R2, es decir, van a agarrar, digo, agarremos una base, ¿sí? De hecho, hacer es hallar una transformación lineal f de R2 que transforme este vector acá y este vector acá. ¿Qué es lo que se puede ver acá? Bueno, acá lo que se puede ver son dos cosas. Primero, me dieron la imagen de dos vectores, ¿sí? 1, 1 y me lo fijaron en 0, 1 y del 1, 0 y me lo fijaron en 2, 3. Y acá me dice hallar si es posible. Entonces hay que hacer dos cosas. Hay que hallar lineal, pero antes de hallar la transformación lineal, yo tengo que saber si esto lo voy a poder hacer. Por eso me están preguntando si es posible. Es decir, que cuando me preguntan si es posible, yo lo primero que tengo que dudar es, bueno, ¿qué voy a fallar? Porque yo me puedo mandar a buscar una transformación lineal. Preguntando si es posible, entonces yo tendré que cuestionarme algo primero, que esas son las dos cosas que hay que hacer. Bueno, primero, determinar si se puede o no. Podría fallar. Bueno, podría fallar una cosa. Podría fallar que si este vector que está acá, el 1, 1, es combinación lineal de este 1, la imagen ya queda como determinada o específico que tendría que valer. Es decir, que si el 1, 1 está en combinación lineal del 1, 0, apareció acá, la imagen del 1, 1 debería estar en la misma combinación lineal 3. Y si eso no pasa, tenemos un problema. Lo primero que se puede ver acá que el 1, 1 y el 1, 0 son linealmente independientes. Entonces, como son linealmente independientes, no importa lo que valga la imagen del otro lado, voy a poder definir lineal. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que decir, bueno, la transformación lineal. ¿Y por qué la puedo hacer? Bueno, porque si estos son linealmente independientes y son dos vectores, o son linealmente independientes y aparte son dos vectores, estoy en R2, eso quiere decir lo que dice acá abajo. Es decir, que cualquier vector x1, x2 se puede escribir como lineal del 1, 1 y el 1, 0 hacia abajo. Esto ya es transformación lineal. Está buscando la forma explícita de la transformación lineal. ¿Sí? Pero bueno, se necesita que estos dos vectores sean linealmente independientes, si no lo que voy a hacer acá no me va a salir. Es un vector en el espacio. De hecho, se necesita que sea una base para que funcione este renglón que está acá abajo. Si no es una base, yo voy a agarrar un x1, x2. Pónganse que estos eran dos vectores en R. Agarro x1, x2, x3 y quiero resolver este sistema así. Me va a quedar compatible indeterminado. Pues los vectores eran linealmente independientes, si no voy a tener caos por todos lados. Y no voy a poder hacerlo porque no voy a tener definido la f sobre todo el conjunto R3. Es otro. Acá 1, 1 y 1, 0 son una base, entonces puedo hacer esto, lo hacen, me queda x1 menos x2 como coordenada del segundo. Entonces ahora simplemente lo que hago es uso la de transformación lineal y digo, bueno, el f de x1, x2 se escribe como x2 por f1 más la segunda coordenada que sacamos acá, que era x1 menos x2, que es la cuenta, ¿no? 1, 0, y ahora simplemente calculo f, esto lo tengo porque es un dato, 0, 1, otro lo tengo porque también es un dato, es 2, 3, sumo, y aparece una cita, esta es la transformación lineal que estoy buscando, f de x1, x2 igual a toda esta cosa que sale acá. Bueno, y esto se puede hacer siempre y cuando los dos vectores, que el 1, 1 y el 1, 0 en mi ejemplo, sean una base. Y no me voy a cansar de... Si los vectores no son una base, entonces esto en general no necesariamente se tiene que poder hacer. Es decir, cuando digo no necesariamente se puede hacer, no quiere decir que no se pueda encontrar una transformación. Se puede, pero hay que hacer más cosas. ¿De acuerdo? Si los vectores son linealmente dependientes, podría poderse o podría no poderse, y eso va a depender de las imágenes. Si los vectores son linealmente independientes, yo no le pedí nada a estos dos vectores, al 0, 1 y al 2, 3. Pueden ser cualquiera. Pueden ser, puedo hacer igual. Ahora, si mis vectores de base son, donde yo estoy definiendo, son linealmente dependientes, entonces tengo que pedirle condiciones a los vectores imagen. No quiere decir que poder hacer. Quiere decir que tengo que hacer más cosas. Ahora, cuando vayamos avanzando en la guía van a tener un montón de ejemplos donde van a empezar a estudiar todos los casos que pueden aparecer. Entonces, hay 2 o 3 casos nada más. Entonces, bueno, está bien, ahora uno podría agarrar la transformación lineal, olvidarse todas las cuentas que hizo, evaluar, ¿no? Esto en 1, 0, en 1, ver que efectivamente quería.
Bueno, cosas que están verificando acá, están verificando que esto le funcionó. Bueno, esta es la transformación lineal. Y además se mandan a decir que esta es la única transformación que satisface lo pedido. ¿Por qué es la única transformación lineal que satisface lo pedido? Bueno, porque fíjense que no eran opciones. Es decir, es la única, porque yo voy a escribir el x1, x2, hay una única forma de escribirlo así, en combinación lineal. Y eso sé que es una única porque esto es una base. Es decir, que esto hay una única transformación lineal que hace esto, que es esta que está acá, y eso es porque los vectores que yo tenía en la transformación lineal eran una base. Si estos dos vectores una base, entonces probablemente acá hubiera tenido más formas de escribir al x1, x2, lineal de estos, y entonces la transformación lineal quisiera lo mismo. Eso no siempre es única la transformación lineal. Eso depende fuertemente de dónde la estoy definiendo yo a la lineal. ¿Sí? Para que todo esto funcione bien, necesito que donde estoy definiendo sea una base, pero no es la única forma. Hay formas más complicadas. Puede hacer sobre la base porque es donde tiene garantía de que eso se puede hacer. ¿Qué es lo que está diciendo? La construcción que hicieron en el ejemplo se puede hacer en general. Ojo, que está usando que es base, ¿sí? Entonces dice, bueno, por simplicidad lo probaremos que el dominio de la transformación lineal es de dimensión finita. Y este es otro problema que no estoy hablando, que sí está mencionando acá. Que cuando yo digo definirlo sobre una base y definirlo sobre vectores, da lo mismo si yo tuviera una base infinita y lo quiero definir sobre infinito. Pongo la imagen sobre todos los vectores de la base, esto funciona. ¿De acuerdo? También vamos a hacer el caso finito, que es el que aparece abajo. Bueno, fíjense que para la prueba de la proposición va a asumir que B es una base. Lo único que le falta por ahí aclarar a este ejemplo es que esto funciona bien porque acá es una base. Que creo que es lo que está diciendo arriba, ¿no? Dice que luego sobre una base, pero después en ningún momento dice que el 1, 1 y el 1, 0 son una base, pero es súper importante que son una base. Bueno, entonces, ahora, otra vez, BW, cada espacios vectoriales. A B le voy a pedir que sea de dimensión finita. Fíjense que ni siquiera le B que sea de dimensión finita. ¿Sí? Le pide solo a B finita. ¿Por qué? Porque va a trabajar con la base de B. Con W no va a hacer nada. ¿Sí? De hecho, fíjense, los vectores de W son vectores arbitrarios. O sea, los vectores de W no van a participar siquiera de la cuenta que voy a hacer, entonces me da lo mismo quién es W. Basta que sea un para que yo pueda llegar ahí. Bueno, y me tomo una base B1 hasta Bn. Acá arriba podría tomar una base que no sea dimensional, vale igual. Y más o menos igual porque uno lo que tiene que tener cuidado es que cuando va a escribir, lo único que tiene que tomar es la salvedad de decir, bueno, esperen, acá la combinación lineal es finita, pero si no es finita, entonces es porque los escalares que participan son cero. Y de alguna forma es finita, digamos. Entonces todo lo que estoy vale también para dimensión infinita. Sería la forma de entenderlo, ¿no? Pero no vamos a no complicarnos con tecnicismos, pero la idea es la misma. No es que hay que hacer otra cuenta totalmente distinta para dimensión infinita. Bueno, habría que tener cuidado con los detalles, nada más. Entonces, agarro un vector B, ¿sí? En B, entonces existen, esto es súper importante, existen y son únicos, ya lo probamos, alfa 1 hasta alfa n son básicamente las coordenadas, ¿no? Tales que B se puede escribir como las 1 hasta alfa y B. Bien. Es decir, este vector que está acá es el vector de coordenadas en la base B. Entonces uno lo que hace es de F, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros acá? Es, si tengo vectores arbitrarios, existe una única transformación lineal F, ¿sí? Existe una transformación lineal F que manda B en W definida F de BI igual a WI. Es importante que los vectores sean base, a estos nada. Bueno, entonces lo que quiere hacer primero es decir, bueno, vamos a definir lineal, pero definir la transformación lineal lo hace sobre todo B. Una vez que hayamos hecho esta proposición y veamos que esto es, entonces ya no va a hacer falta definir la F sobre todo B, porque alcanza con definirlo sobre una base. ¿No? Es lo que está diciendo esto. Esta proposición la podría leer así, es decir, definir una transformación lineal sobre una base. Entonces, se quiere tomar la forma genérica, o sea, la forma explícita, y dice, bueno, f de b va a ser esto, antes, que yo escribí arriba, es decir, como el vector así, si uno pudiera tener f de b, lo primero que va a querer, esto es lo que me tiene que quedar más claro, tiene que quedar claro esto, ¿no? Yo quiero definir f de b ahora, quiero que esta f sea una transformación lineal. A mí esta demostración me gusta hacerla así, pero bueno, como estoy siguiendo
la voy a hacer como está acá, pero la mejor manera, sí. Yo tengo el B escrito así. ¿Sí? Esta cuenta la hice arriba, pero la voy a repetir porque quiero que quede grabado. Que yo quiero definir f en B. Bueno, definir f en B es lo mismo que hacer reemplazo en B por lo que tengo abajo, lo que está acá. Ahí va. Y ahora si yo quiero que la f función lineal, es decir, yo acá lo voy a forzar. F es una TL. Entonces la única forma que me queda acá es decir, bueno, esto tiene que ser algo así. ¿Qué va a hacer qué haría mi transformación si fuera una transformación lineal? Bueno, si la f función lineal lo que haría es sacar la suma afuera, ¿no? Y sacar esa afuera. Y ahora f de BI lo conozco, lo puedo reemplazar, es WI. Entonces, si yo defino algo sobre B, fíjense, si yo defino B y le pido que sea transformación lineal, automáticamente tiene que valer esto. No me queda otra. O sea, los alfaí no los puedo decir por B y la base. Están fijos, buenísimo. Hago la cuenta y saco quiénes son los alfaí. Los F dados por definición, me dijeron que F de BI valía WI. Listo, no hice más. Yo sé que la F es una transformación lineal. Uno dice, bueno, lo usaste, sí, pero si se lo voy a pedir a la transformación lineal, entonces no me queda otra. Y la única forma de definirlo es así. Y eso es lo que están diciendo acá. ¿Sí? Cuando dice definimos y pone f de b igual a esto, porque se le ocurre definirlo así, es porque no le queda otra. ¿De acuerdo? Como no solo la transformación lineal existe, sino que ahí también estamos viendo una especie de unicidad. Otra forma de definir la transformación lineal. Si hay una es esta. Entonces, o no hay ninguna que existe, o hay una sola. O más o menos la unicidad sale de esto. ¿Sí? Y que esto es una transformación lineal, bueno, hay que hacer la cuenta que esto es una transformación lineal, es una transformación que no existe. O sea que la cuenta que sigue abajo es estrictamente necesaria. Bueno, pero más o menos la idea de darse cuenta de por qué lo define así es esto que está acá, queda otra, ¿sí? Que es la unicidad. Ahora cuando veamos unicidad van a ver qué hacer esta cuenta. Que la voy a hacer dos veces a la demostración, pero es la forma más fácil de empezar la demostración entendiendo qué es lo que es eso que hice yo ahí al costado. Entonces ahora lo que me están diciendo es, bueno, defino la transformación lineal de esta manera. Ya vimos que dos opciones, era esta o nada. Bueno, definámoslo así. ¿Qué es lo que tengo que ver? Bueno, que es lineal. Si yo no sé que esto es una transformación lineal, no definí nada que me sirva. Lo que tengo que hacer es verificar eso. Bueno, entonces, lo primero que tengo que está acá está bien definido, que es lo que ponen abajo. Bueno, no hay ambigüedad, es decir, esto está bien definido porque los escalares son únicos. Es decir, los WI y los alfa I también están dados. Y está todo dado en función de, bueno, esto está dado en función de la base, esto está dado en función de B. Entonces no hay forma de equivocarse acá, ¿sí? Si tuviera otros escalares para usar, no, porque podría haber definido dos vectores distintos como f de b. Entonces ahí directamente ni siquiera f es una función. Y lo que está diciendo acá es que f es una función, ¿sí? Lo está diciendo de manera súper rápida y compacta, pero lo que me está garantizando esta frase que aparece entre paréntesis es que f y no me tengo que hacer problema por eso. Entonces solamente voy a ver qué es transformación lineal. Y eso lo vamos a ver. Es decir, cuando uno verifica que algo es una transformación lineal, va a verificar las propiedades de transformación que distribuye suma y que distribuye producto o en su defecto distribuye combinación lineal. Y en general, ahí se pone a mirar, tendría que ver que esto es una función primero, porque si no es una función, no importa que sumas, es decir, si no es una función, no es una transformación lineal. Y ni siquiera se hace la aclaración. Y generalmente cuando van a la práctica se embarren directamente con la parte de función. Es importante tener en cuenta que lo que definen primero tiene que ser una función, si no, no cumple la definición de transformación. Eso nota al margen. Pasa lo mismo con las operaciones. Generalmente uno no operación es cerrada, pero si la operación no fuera cerrada, ni siquiera es una operación y chao. Estamos en problema. Entonces vamos a ver directamente la parte de transformación lineal, pero esto básicamente es que esto es una función y que lo que voy a hacer tiene sentido, si no, no lo puedo hacer. Ni siquiera debería. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es agarrar dos vectores o directamente con producto y directamente agarrar un escalar y dos vectores, pero bueno, acá lo van a hacer así que vamos a seguir esto. Agarro dos vectores. Y lo que quiero ver es qué pasa con f', y debería pasar que f de b más b' fuese f de b'. Eso es lo que queremos que pase acá. Bueno, entonces lo que hacen es decir, los dos puedo escribir en combinación lineal de la base. Supongamos que uno lo hago con alfa i y el otro lo hago con alfa prima. Agarro las dos combinaciones lineales acá. Bueno, entonces, la suma
lo que quieren hacer acá? Y bueno, acá lo que necesitan es aplicarle f a toda la suma, ¿no? Lo que aparece acá abajo. Entonces lo que va a tratar es entender quiénes son las coordenadas de b y b', o de b más b', en función de las de b y b'. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Es decir, bueno, fíjense que simplemente si yo b más b' me queda escrito como esta combinación lineal que aparece acá. No me la deja. Ajá, vamos a marcarla. Bueno, esta que aparece acá. Uno puede deducir de acá, que no estamos diciéndolo claramente, pero es lo que pasa, es que esto que aparece más alfa prima i son las coordenadas de b más b'. ¿Y por qué son las coordenadas de b prima? Porque hay una única forma de escribir a b más b' en la base. Yo lo logré escribir con esas coordenadas, esas son las únicas que hay. ¿De acuerdo? Entonces, por unicidad, yo pongo las coordenadas. Por definición de f más b, perdón, por definición, la definición que usa acá en f, f' es suma de i1 hasta n de las coordenadas de f más b', o sea, esto que está acá, por wi. Esto es definición. Esta igualdad que aparece acá es la definición. Y ahora simplemente digo, bueno, ya está, esto lo separo así, esto más esto. Y está bien, y esto era f de b, y esto era, y asunto solucionado. Entonces, esencialmente, lo que uno para demostrar esto es mostrar que las coordenadas son suma de coordenadas. O sea, las coordenadas de la suma son las coordenadas. Y pasa lo mismo con el producto. Uno simplemente con ver que, de hecho ni siquiera lo hacen ya directamente acá ponen de manera análoga, pero uno simplemente con ver que a b tiene por coordenadas lambda por las coordenadas de b, entonces simplemente hace la misma cuenta que está ahí en el renglón de abajo, pero para f lambda b y sale lo mismo que tenemos acá. Por eso ni se ponen a hacer la cuenta ya. Bueno, esto quiere que existe una transformación lineal que es esta que definimos acá arriba. Que nosotros ya la forma de definirla. Entonces ahora lo que pasan a hacer es la unicidad. Entonces, unicidad. Generalmente la unicidad se hace así. Es decir, es que da garantía de que es única. ¿Por qué? Porque cuando yo la voy a definir, cuáles son todas las posibilidades que tengo para definir, encuentro una sola, y eso intuitivamente te dice que eso es único, porque existe más opciones. Pero en general para probarlo se hace este truco que aparece acá. Supongamos que hay dos que hacen lo mismo, una F y una G. Y el problema es que F y G son iguales. ¿De acuerdo? Entonces se me doy cuenta ahí que si por lo más que defina más transformaciones, es la misma. Entonces, esencialmente la unicidad se prueba. Agarra dos transformaciones y a las dos transformaciones lineales le hace verificar exactamente lo mismo. Es decir, que WI y que G de BI vale WI. Es decir, F y G sobre una base. Fíjense la cuenta que va a hacer ahora. F y G sobre la base B. Y va a probar que F y G son iguales. De acá se deduce como corolario que si yo tengo F y a G, perdón, que si F y G coinciden sobre una base, entonces es la misma transformación lineal. Anda como un ejercicio de la IA igual. Lo van a hacer de nuevo, pero se deduce de esto. Bien. Ahora lo que pasa es, agarremos un B cualquiera y hacemos la cuenta que hicimos recién. Bueno, ya. El B se escribe como suma hasta n de alfa i b i. Perfecto. Entonces, como F y G son transformaciones, está bien. Entonces uno agarra y dice F de B. Bueno, ¿qué pasa? Va a sacar la combinación lineal para afuera. Es decir, me va a quedar la suma igual a alfa i por F de BI. Lo mismo, o sea, G de B del otro lado, yo puedo ir para acá, usar la linealidad de G y sacar toda la combinación lineal para afuera. Entonces, que F de B, lo que está sumando acá, y G de B es sumando acá. Pero como el F de BI es igual al G de BI para todo I, se me produce esta igualdad que es que F de B es igual a G de B y esto lo todo B en B. Entonces las transformaciones son iguales y tengo unicidad. ¿De acuerdo? Ok. Y viene la observación, que es la otra forma de leer esta proposición. La observación esta no dice eso todavía. Me salté un pedacito. Acá lo que están diciendo es que si yo le quito la... Están diciendo lo que yo dije al principio, que si yo le quito la hipótesis... No me perdón. La hipótesis de inmediatez, entonces vale análogo, es decir, vale la misma proposición para f de b en w. Es decir, que existe una única b siempre y cuando yo tenga definida la base b. Pero fíjense que acá la base
indexado i en i, porque el i este ya no necesariamente es un intervalo finito. Entonces podría ser una... Pero lo que está diciendo básicamente es que es análogo, es decir, que uno puede hacer la misma demostración finita. Bueno. La otra cosa que yo quería poner como que no está acá, pero vuelvo a recordar, es que esto está diciendo que si yo defino la f sobre una transformación lineal, la f ya está bien definida. Perdón, la transformación lineal está bien definida, lo que se llama linealmente. Extender linealmente es esto que hicieron acá, ¿de acuerdo? Es calcular la f, ¿sí? En función de esto así. Eso es lo que se entiende por extender linealmente. Ok, entonces ahora lo que nos toca hacer es decir, bueno, funciones que queremos funcionar de B en W, que son las transformaciones lineales. Entonces ahora lo que vamos a hacer es el mismo estudio que se hace sobre funciones, transformaciones lineales, es decir, me gustaría saber de las funciones, por ejemplo, si la función es inyectiva, si la función es subyectiva, o si la función biyectiva. Eso es lo que viene en la siguiente, es decir, empezar a estudiar definiciones. Vamos a ver acá que usando transformación lineal, este tipo, ¿no? ¿Sí? Se puede más específico. Bueno, entonces, básicamente esos son nombres y le van a cambiar los nombres que conocemos, pero básicamente lo mismo. Es un monomorfismo si la función va. Voy a decir que la transformación lineal es un epimorfismo si como función es un... Y voy a decir que f es un isomorfismo si función es biyectiva. ¿Sí? Esto es básicamente una definición. Transformaciones lineales, esto sí, solo sí. Perdón. Para espacios vectoriales, lineales, esto es lo mismo. La función va a ser un monomorfismo, sí, solo sí, es inyectiva. Y lo que pasa es que ahora vamos a ver equivalencias para f. ¿De acuerdo? En particular, se dice que la f es un endomorfismo, ¿sí? Si va de B en B, es decir, si B se dice que la f, además de ser un morfismo, se dice que es un endomorfismo. Y en particular, además de ser un endomorfismo, entonces decimos que la f es un automorfismo. Un automorfismo es una función biyectiva que transforma de B en B. Y si simplemente no necesariamente decimos que es un endomorfismo. Son más definiciones, por ponerle nombre a las cosas. Bueno, empiezan a aparecer los espacios estos que son núcleo de imagen. Que la función básica del espacio núcleo y del espacio es venir a medir esto, ¿no? El núcleo está midiendo si la función es inyectiva, la imagen de alguna forma me está diciendo si la función es suya. Y bueno, y si no es monomorfismo, es a cuánto me quedé de ser monomorfismo, y si es monomorfismo, la imagen me está midiendo a cuánto me quedé. O sea, miden esto, pero un poco más específico que simplemente decir, eso no es monomorfismo, eso no es... Te dan un poquito más de precisión los espacios. Entonces, creo que ya los vieron en el álgebra lineal 1, entonces todo el mundo los conoce, vamos a pasar rápido. Pero, dada la transformación lineal f de B en W, se asocian dos espacios, uno en B y uno en W. Se asocia en B, es este que aparece acá, y el que se asocia en W, ¿sí? La imagen. Entonces acá empiezan diciendo, de alguna manera, el núcleo, de alguna manera mide el tamaño de la preimagen de f de un elemento en su imagen. Es decir, el núcleo cumple muchas funciones. Una es la que dice acá. Vamos a explicar esta frase, porque para leerlo lo leen ustedes, ¿no? La idea es explicarlo. Entonces, dice, mide el tamaño de la preimagen de f de un elemento de su imagen. Bueno, trabalenguas, ¿qué quiere decir esto? Fíjense qué pasa. ¿Se acuerdan? Voy a hacer el diagrama de Venn pero más grande porque después me queda chiquito y no puedo escribir adentro. Bueno, ¿se acuerdan que si yo tenía W, tenía B acá, y yo tenía un espacio T, supongamos que acá está el 0. Importante que, como es subespacio, ¿no? Lo tiene al 0 adentro. Supongamos que tengo subespacio T. Y entonces uno lo que venía intentado hacer, que habíamos probado que funciona, tengo acá y agarro este espacio, y a este lo llamamos 1 de T. Buenísimo. Tenía la imagen. Fíjense una particularidad de esto. Debería
núcleo primero para poder hacer lo que quiero hacer ahora, pero la definición de núcleo, la definición para el que no se la son todos los B's en B, ¿sí? Aplico F, eso me da 0. O como está escrito, es la preimagen del espacio nulo, ¿de acuerdo? Esto explica un poco esto, ¿no? Es la preimagen del... ¿Eso qué quiere decir? Fíjense lo siguiente, cuando yo tomo preimagen, me vengo para acá, el 0 siempre está metido en el espacio que yo agarre acá, si subespacio tiene el 0, entonces que el núcleo, este es núcleo de F, bueno, núcleo, generalmente se le pone nu, ¿no? El núcleo de F siempre vive ahí adentro, para cualquier espacio T que yo agarre, vive en F a la menos 1 de T. De hecho, el núcleo de F, como describen abajo, es el F a la menos 1 del 0. Entonces, midiendo, de alguna forma está midiendo, uno dice, bueno, está bien, pero el tamaño de la preimagen en sí. ¿Por qué está midiendo el tamaño de la preimagen? Bueno, porque el truco es cuando estudiamos un poquito la imagen, y cómo armar y cómo construir la preimagen, se va a ver un poco más detalle, pero esencialmente lo que pasa es lo siguiente. Si mi función fuera un isomorfismo o biyectivo, pónganse que es biunívoca, es decir, a cada vector lo manda un solo vector. A cada vector lo manda un solo vector. Bueno, entonces, cuando quiero, es claro que para cada vector hay una... Y entonces simplemente la preimagen de estos tres vectores era agarrar estos tres vectores. Bueno, es más, porque después tengo que tomar las combinaciones lineales de estos, pero bueno, lo que me termina pasando es que la preimagen del generado por estos tres es el generado por estos tres. Entonces, esencialmente, si bases, es la preimagen de esta base, era esta base y se acabó. Bueno, cuestión es que cuando esto no funciona así, quiero borrar esto sin borrar todo, ahí está. Por ejemplo, que mi función ya no es más, mi función ya no es más, por ejemplo, le pasa esto. Bueno, es decir, los primeros dos vector y este no lo agarra nadie, este ni siquiera está en la imagen, ¿no? O sea, acá tenemos un problemita, ¿no? Porque esto ¿dónde está acá? O sea, si yo es una base del primer espacio, una base del espacio W, supónganse que yo tres puntos representan vectores en una base de B y esos tres puntos representan vectores. Estoy mandando una base en una base, la transformación lineal está bien definida, ¿por qué? Por lo que vimos antes. De F para cada uno de mis puntitos que son los vectores de la base. Entonces hay una única F que va a funcionar. Y esa es una transformación lineal, por ejemplo. Puedo ver que es inyectiva, no es dos que tienen la misma imagen. Entonces inyectiva no es. Buenísimo. Tampoco es subjetiva, porque hay uno que se quedó en W sin imagen. O sea, al tercer punto no llega a nada. Ese es el que me interesa medirle núcleo de imagen. Si uno se quiere poner a medir igual de esa transformación lineal. Y no está claro a simple vista esa transformación lineal porque de esos tres puntos que tengo ahí, ninguno está yendo al cero. No, está bien, ahora uno dice, bueno, está bien, pero la transformación lineal vos la tenés definida en la base, pero esos no son todos los vectores. Es decir, los vectores que hay en el espacio son combinaciones lineales de esos puntos, o de esos vectores de la base. Entonces, uno lo que tendría que hacer es decir, bueno, podría haber una combinación cero y la función no es inyectiva. Entonces, uno generalmente lo que prueba es que sí, que el núcleo es distinto. Entonces, un poco para entender esto de cómo lo estoy midiendo, es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? Siguiente, supónganse que este es B1 y este es B2. Si uno calcula f de B1, yo adelanto ya quién es la combinación lineal, pero eso se puede despejar en general. Y bueno, un vector, entonces esto me va a dar f de, pónganse que esto es W1, como quieran. Va a ser FW1 menos FW1, bueno, esto va a ir al 0. Entonces ahora este señor que está acá, F, ¿de acuerdo? Entonces, hacer preimagen de esto, ¿qué pasa? Cuando yo voy a poder pensar esto, acá anda el núcleo de F, ¿sí? Acá está el núcleo de F. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije el color? Que lo que uno quiere hacer es volver con la transformación. Pero acá no puedo volver, porque si yo volviese, point, tengo que volver estos dos. Bueno, pero podría ignorar a este. Ignoro por un segundo y digo, bueno, con este vuelvo acá. Ya está, no vuelvo al otro. Esto no la ignoro, no la veo. Y con este vuelvo acá. Y ahora en la preimagen, si yo dijera que la preimagen está generada por este y por este, meter la pata, ¿verdad? Meter la pata. Y voy a meter la pata porque me voy a haber omitido.
Pero si yo lo que digo es que la preimagen tiene el núcleo adentro y digo, bueno, la preimagen por esto y por todos los que estén adentro del núcleo, entonces a B2 lo recupero porque B2 es combinación lineal de quién? Y de este que está acá, que es el núcleo, B1, B1. Fácilmente a B2 lo puedo escribir como combinación lineal de esto, ¿no? Menos B2 más, perdón, menos B1 y me dio menos B2, multiplico por, me va a dar B2. Recupero este vector mirando el núcleo. Eso es básicamente lo que está esta afirmación. Es difícil de entender así, ¿sí? Ahora cuando construyamos preimagen vamos a ahondar, pero esencialmente en esta frase que está acá, estoy marcando la flecha para cualquier. De alguna forma el núcleo me está diciendo cuánto puedo omitir la flecha que vuelve, digamos. ¿Sí? Y está midiendo esto, cuántas repeticiones hay. Hay otra forma de ver más clara de cuántas repeticiones hay, pero que no tiene que ver con preimagen. La cuenta se puede hacer, pero bueno, no, probablemente cuando veamos lo de la parte inyectiva, de que el núcleo es distinto de 0 si solo si es inyectiva, vamos a ver cómo mide el núcleo. Bueno, entonces, núcleos son todos los elementos que van al 0. Y mide muchas cosas el núcleo. Está midiendo, está mi función de ser inyectiva, de hecho me dice si la función es inyectiva o no. Además está midiendo cosas de la preimagen. Eso me tiene que quedar a grandes rasgos en el nivel conceptual de qué es lo que mide esas dos cosas. Y cuánto está fallando la unívoca, es decir, en mandar punto a punto. Lo puedo mirar con preimagen, lo puedo mirar con repetición, con lo que quiera, pero está midiendo eso. Ok. Bueno, entonces una cosa es más o menos fácil de ver, que si, bueno, si f de b en bw es una transformación lineal, entonces este de f es un subespacio de b, y no vamos a probar que eso de b, en general esto se hace, se prueba que el núcleo de f es un subespacio de b por la observación que hicimos. Es decir, anoto acá también para que quede claro esto, como un trabajito, se tomó el trabajo de probar que menos 1 de 0, ¿sí? ¿Sí? Ahora lo que uso es que este espacio, entonces hacemos t igual a esto, nosotros sabemos que entonces si f es transformación lineal, f a la menos 1 de t es su. Entonces, como caso particular, el núcleo de f es una preimagen, es la preimagen del es una preimagen, es un subespacio, no tengo que hacer ninguna cuenta. ¿De acuerdo? Lo que hizo es poner la proposición anterior para ahorrarse probar que el núcleo de imagen es un subespacio. ¿Está bien? Pero ya lo probó, no es que no lo va a probar. Lo prueba con esta opción, diciendo, bueno, está bien, es la preimagen del 0, entonces como es una preimagen es un subespacio. Entonces ahora sabe que el núcleo es un subespacio. Esto es básicamente lo que dice acá. Ok. Y es un ejemplo de núcleo. El ejemplo de cálculo de núcleo me lo voy a omitir, lo voy a saltar 3 a R2 y este tipo de cosas ya las manejo en el 1. Es decir, asumo que casi todo el mundo debe saber hacer esto, las prácticas les van a ayudar, no vamos a perder el tiempo con eso porque ya estoy en I20 y quiero terminar con un poquito más. Entonces, hagamos este tipo de cosas que son más teóricas, más interesantes. Bueno, lo primero que uno quiere hacer es decir, bueno, está bien, el núcleo de f, ¿para qué me sirve? Para determinar si la... No, es decir, la función es monomorfismo, si el núcleo de f es igual a 0. Y esto directamente cuando está en un sistema solo, vuelvo a repetir, esto podría haber sido la definición de monomorfismo, es decir, bueno, sí, ¿de acuerdo? Bien, entonces hagamos esta cuenta. Supongamos que la f es mono, es decir, para que la f sea monomorfismo quiere decir que la función es inyectiva como función. Bueno, entonces en particular lo que pasa es que la función es, ¿sí? Supongamos que yo tengo un elemento, ¿sí? Supongamos que yo tengo un elemento en el núcleo de inclusión. O sea, hay que probar dos inclusiones acá, ¿no? Está muy rápida la demostración, entonces vamos a aclarar un poquito más porque es de las primeras que hacemos con este tipo de cosas. En general, cuando esto, ¿no? Estamos en la implicación. En general, quiere hacer doble inclusión. Una cosa que nunca está de más decirlo las primeras veces que lo hacemos. Acá voy a hacer doble inclusión. ¿Por qué no voy a hacer doble inclusión? Si tenés una igualdad tenés que hacer doble inclusión. Porque hay una inclusión que es trivial. Esta que está acá arriba, esta inclusión que está acá arriba, ¿por qué? Porque acabo de decir que este señor es su núcleo de F subespacio. Si es subespacio contiene al 0. ¿Sí? El 0 es un elemento acá. El 0 pertenece. Sí, contiene para cualquier subespacio. En general, si yo quiero probar que un subespacio es 0, pruebo esta contención. Esta no me interesa para nada. ¿De acuerdo? Pruebo esto. Y eso es decir, la prueba arrumbe en el núcleo de F
Entonces, 0. Bueno, con f de 0 es la prueba, ¿está bien? Pero lo que yo quiero saber acá es lo mismo. Tengo que la f es mono, agarro f, quiero probar que entonces b es 0. ¿De acuerdo? Es todo lo que tengo, todo lo que va a hacer acá abajo. Entonces, esencialmente dice, bueno, tengo una función inyectiva, en particular, hay por lo menos, ¿sí? Acá dice, por lo menos existe un b que está en el núcleo de f, agarremos ese. Por lo menos, bueno, porque por lo menos está el 0. ¿No? El 0 siempre está en el núcleo de f. El núcleo de f nunca es vacío. Su subespacio siempre tiene el 0. Bueno, es vacío. Agarremos un b. Entonces agarro un b que f de... Entonces ahora mira y dice, bueno, pero pará, si f de 0 también me da 0. ¿Está bien? Comparar f de b con f de 0 porque tiene la misma imagen. Entonces, como la función es inyectiva, este f de b que aparece acá y este f de 0 que aparece acá tiene que ser el mismo. Eso quiere decir, entonces me queda que b tiene que ser 0. Si el núcleo entero es 0 por lo que dije antes. Cualquier vector que estaba en el núcleo era 0, entonces tengo esta contención, la otra es trivial, tengo la igualdad. Esa es la demostración que está haciendo, ¿no? La hace medio rápido, pero sencilla. Bueno, y ahora vamos para el otro lado. Supongamos que el núcleo es 0. Yo quiero probar que mi función es... Entonces ahora se mira, acá se va a ver cómo el núcleo está midiendo repeticiones. ¿Por qué? Fíjense lo que pasa. Bueno, supónganse que yo tengo b y b' en b. Entonces supongamos que la imagen es la misma. F de b igual a f de b'. Entonces lo que va a hacer es probar que la resta está en el núcleo. Fue más o menos lo que yo estaba explicando. Es decir, bueno, paso esto restando para allá. Me queda que f de b menos b' es igual a 0, pero además, como f es una transformación lineal, en el medio, decir, bueno, pará, esto es f de b, f de b'. Y es todo a 0. ¿De acuerdo? Entonces, lo que acá es que b menos b' está en el núcleo de f. Ok. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo estoy asumiendo que el núcleo de f es... ¿Cuánto vale b menos b'? Y bueno, vale 0 porque no hay otra cosa dentro del núcleo. Esto implica que b menos b' vale 0, pero si b menos b' es b', y entonces lo que pasa es que f de b es igual a f de b', entonces b es igual a b' y la función es inyectiva por defecto. ¿Ok? Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con medir repetición? Hay que ver lo siguiente, fíjense lo que pasa. Pasa lo siguiente. Antes de meternos con imagen, y después de imagen vamos a parar, nuestra clase termina en imagen. Pasa lo siguiente. Si vos tenés que f de b es igual a f de b', es decir, acá tenés una repetición en las... Es decir, esto es una repetición, ¿no? Todos tienen la misma imagen. Entonces, esto lo que estábamos viendo es que f' daba 0, o voy a borrar esto directamente y voy a decir, bueno, no, pará, no me interesa, si da 0, eso es trivial, es la cuenta que hicimos allá. Uy, se borró otra vez, toco el otro botón. Bueno, entonces lo que teníamos acá, f de b es igual a f de b'. Entonces, lo que teníamos diciendo es que b menos b' pertenece al núcleo de f. Y de alguna forma, ahora voy a aclarar qué significa esto, ¿no? Pero de alguna forma b pertenece al núcleo de f. Sale esto sumando para allá. Está difícil de entender esto, ¿no? En general, ves, voy a ponerlo para allá. Me lo llevo. Bueno, esto es súper más difícil de entender para verlo así, pero claro, ya que aparezca esto. Suponga pasar el núcleo. No tiene ningún sentido porque todavía no definí qué quiere decir B' más el núcleo de F, ¿no? Le estoy sumando un conjunto. Cualquiera puede venir a decirme, pero ¿qué estás haciendo? Te volviste cualquier cosa. Bueno, en realidad esto no se pone así, no se pone B' es igual. Pero yo podría definir esto como la clase. La clase de B'. Entonces, ¿qué pasa? Que me metí en un cociente. Sí, eso es lo que se llama conjunto cociente. No sé si vieron en lógica conjunto cociente.
Pero esencialmente lo que estoy haciendo acá es cocientar por el núcleo, es decir, voy a agarrar el espacio B y lo voy a cocientar. Y esto me da un espacio de clase. Bueno, si no viene un espacio cociente o el que no vio espacio cociente, hace caso omiso y no pasa nada. Bueno, y entonces básicamente lo que estoy diciendo acá es que B y B son la misma clase en este, o sea, son el mismo elemento en este espacio cociente. Y de alguna forma lo que está en este cociente, cantidad de repeticiones que tiene la transformación, cantidad de elementos que aparecen acá, uno los cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, hay 7 clases, decís. Bueno, quiere decir que hay 7 cosas que tienen imagen van en el mismo lugar. Y está contando repeticiones. Si me espacio la dimensión 20 y me quedaron 7 nada más, bueno, entonces ahí puedo ver que había 13 repeticiones. Forma de hacer ese tipo de cosas. Pero también. Pero esto es mucho más avanzado. Nosotros no vamos a hacer espacio cociente en lo que va de la materia. Es solamente un comentario para el que lo entiende, el que, como dije antes, apaga el cerebro, lo voy a aprender ahora y seguimos. Bien, es un comentario al paso, pero el núcleo sirve para hacer ese tipo de cosas. Se podría hacer tranquilamente espacio, no lo vamos a hacer, ¿está bien? Esencialmente, cuando uno cocienta y hace B sobre el 0 es el núcleo de F, porque es a 0, digamos, entonces funciona así, no es el núcleo de F. Y después todas las otras clases que no repiten, o sea, el núcleo de F lo que está midiendo es la clase del 0 en repeticiones. Y después todos los otros vectores con algo distinto de 0 van a medir una clase distinta. Bueno, no importa. Cuestión es que el núcleo sirve para medir repeticiones. Me puede quedar filosóficamente eso y no entender cómo es que lo mide. Mide eso, mide repeticiones. Por eso tiene que ver con esto, ¿no? Esto lo que me está diciendo es que si el núcleo es 0, entonces no hay repetición. Básicamente lo que está diciendo esto. Entonces la función es, porque cada vez que algo se repite, ¿sí? F de B es igual a F de B', entonces B es igual a B'. ¿Está bien? Ok. Bueno, pasemos a imagen. Imagen es mucho más fácil de entender qué es lo que hace la imagen. Entonces, es súper importante que viene asociada a la transformación lineal y le recordamos que, bueno, si F de B en W es la imagen, se define como en todos los W, tales que existe algún B, el W se puede escribir como F de B. Es decir, hay un vector en B que llega por F a ese W que yo tenía. Entonces ahora otra vez lo mismo. La imagen de F no es más ni menos que el conjunto F de B. ¿De acuerdo? O sea, es decir, este conjunto es F de B. Y como B es un subespacio de, entonces ya probamos que F de cualquier subespacio es subespacio. Entonces, en particular, la proposición prueba, ¿sí? que perdón, que la imagen de F es un subespacio. No hay más cuenta que hacer. Bueno, y acá me dice cómo calcular imagen. Voy a quedar otra vez en el ejemplo de cómo calcular imagen. Vamos a saltar directamente a la proposición. Tenemos el corolario acá. Yo quisiera... no, esto me parece que lo podemos dejar para la que viene. No, vamos a ver si llegamos a composición, paramos en composición. No me, si llegamos, llegamos, si no llegamos, mala suerte. Estamos acá. Sí voy a saltear el ejemplo para hacer un poquito más. Bueno, tenemos B y W, 2K espacios vectoriales, F de B en W, una transformación lineal. Y bueno, entonces ahora lo que vamos a decir es lo siguiente, esto es como calcular imagen de alguna forma. Tenemos que si esto es un sistema de generadores, con I en I, entonces F de BI es un sistema de generadores de la imagen de F. Y el problema acá no está hablando más de base, me está hablando de sistema de generadores. ¿Por qué? En general lo que uno hace es decir, bueno, está bien, ¿para qué voy a empezar con un sistema de generadores? Yo podría empezar con una base de B y tener mejor información, o por lo menos voy a calcular menos Fs. El tema es que vos empieces con una base de B, no hay garantía de que el F de esos, o sea, las imágenes de esos vectores te den una en la imagen de F. Siempre te da un conjunto. Si te da una base de la imagen de F, entonces vos podés decir más cosas de la transformación lineal. Si es una transformación lineal cualquiera, en general te da un generadores. Entonces está lo mismo si uno empieza con base o con sistema de generadores, por eso es que acá empiezan con sistema de generadores, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, esencialmente, lo que está diciendo esto es que F transforma sistema de generadores en sistema de generadores de la imagen. Bueno, entonces, y esto vale, bueno, vamos a hacerlo. Esto vale acá porque están usando B imagen de F, pero si yo
un sistema de generadores de S. Entonces, f de esto es un sistema de generadores para f de S, digamos. Si mi subespacio S no fuese B, esto vale la misma cosa. Bueno, entonces, por definición de la imagen, uno sabe que la imagen es este conjunto que está acá, es decir, son todos los f de B, tal que B está en B. Compacta de escribir lo que dice acá adelante. Entonces, si esto es un sistema de generadores de B, quiere decir que todo B en B se puede escribir como combinación de estos elementos. Y fíjense que acá es un sistema de generadores con un I en I, como no aclara que el I es finito, lo que está diciendo es que, bueno, existen finitos índices, como muchos, tales que yo puedo escribir esto como una combinación lineal finita. Se puede pensar directamente que I es finito, y si no quieren pensar que I es finito porque se quieren quedar con el caso infinito, es esto, ¿no? Finitos índices. Pero la combinación lineal lo que tiene que ser finita. Si a lo sumo hay n alfa sub i, acá le ponen ij porque es un índice nuevo que se le está subindexando al. Pero bueno, esencialmente lo que tenemos es un vector que se escribe como combinación de este sistema de alguna forma. Ahora la combinación es única porque acá tomé sistema de generadores y no tomé unicidad de base. Bueno, pero igual aplico la f distribuye bien todo este tipo de cosas. Lo que pasó es que f de b se escribe como una combinación lineal, ¿sí?, de los e de b sub ij. Entonces, en particular, f de b pertenece al conjunto generado por. Entonces lo que estoy viendo es que, bueno, la imagen de f contenida, ¿sí?, está contenida. ¿Por qué? Porque todo elemento que estaba en la imagen de f se escribe como combinación lineal. Entonces, la imagen como su contenida en este espacio. Entonces ahora lo que me falta ver es que vale la inclusión para el otro lado. Si yo probé que está contenido para allá, queremos ver que vale la. Pero ¿qué pasa? Bueno, cada uno de estos elementos que están acá, generadores de este espacio, son elementos en la imagen por definición. ¿No? Es lo que dice acá. Es claro que la otra inclusión vale porque cada uno es la imagen. Entonces, si nosotros tenemos que cada uno de estos eran los generadores, eran todos elementos en la imagen, la proposición que decía que, bueno, que lo que generen ellos, si están todos adentro, lo que generen ellos está dentro de ese conjunto también. Entonces vale la otra contención de eso. Y obtenemos la igualdad. Buenísimo. Entonces, automáticamente esto que es útil de leer. Bueno, si B y W siguen siendo espacios como una transformación lineal y ahora tenemos que B es dimensión finita. Entonces, la imagen de F, ¿sí?, la imagen de F también es finita. Y en particular, lo que pasa acá, la dimensión de la imagen de F es menor o igual que la dimensión de B. ¿Por qué? Por lo siguiente. Esto es un conjunto de generadores, ¿sí? Para F. ¿Cuántos generadores linealmente independientes puede haber acá? Y bueno, el problema es el siguiente. Si mi conjunto B, yo agarro una base, ¿sí? Ahora voy a agarrar base para hacer la. Si yo agarro un conjunto de generadores de B, pero supónganse que es base, agarro una base de B, la mando acá, aparecen, supónganse que B era la dimensión física, acá aparecen n vectores. Bueno, es un sistema de generadores y es finito. Entonces, bueno, la dimensión tiene que ser finita. Si tengo un sistema de generadores finito, ¿es finita por qué? Porque el sistema de generadores contiene. Y como es finito, la base que contiene es finita. Entonces la dimensión es finita. Ahora, la dimensión podría ser más grande que la de B. Ahí me dice que es menor o igual. ¿Por qué menor o igual? Bueno, supongamos que en mi sistema de generadores generalmente que los que tenía la base de B. O sea, absurdo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tengo exactamente la misma cantidad a lo sumo, ¿no? Eso lo estoy hablando. Es decir, si yo una base de B, la base de B tenía n vectores, llego, mi sistema de generadores tiene a lo sumo n vectores. Entonces, en el mejor de los casos, es una base y la imagen de F y se cumple la igualdad. Si no es una base, entonces es linealmente dependiente, porque el sistema de generadores ya es, la única forma que no sea base es que sea linealmente dependiente de vectores. Entonces, la dimensión de. Y ahí sale el menor igual este que aparece acá. No estoy contando vectores. Bueno, entonces, esto es más o menos trivial de lo que demostramos arriba, por eso. Pero siempre que vean algo sin demostración, corolario y no tenga demostración, traten de decir, bueno, si se deduce lo de arriba, yo tendré que poder hacerlo rápidamente. Si no lo puedo hacer es porque hay algo de lo de arriba que no estoy a entender. O de lo que me dice el corolario, ¿no?
Bueno, y otro corolario importante de esto también es lo siguiente, es que yo le agrego a la F que es epimorfismo, es decir, le agrego a la F que es suyo. Entonces, potencialmente lo que pasó es que el F es todo W, ¿sí? Es decir, es subyectiva, la imagen de F de B es W. Entonces, básicamente lo que eso es que ahora el sistema de generadores que tenía de B pasa, cuando le aplico F, pasa a ser un sistema de generadores de W. O sea, es un caso particular. Está diciendo que F de B, pero después es lo mismo que dice la proposición de arriba. Eso es un caso particular. Esto no era un caso particular. El ejemplo, saltemos el ejemplo y vayamos acá. Bueno, teníamos, pero vamos a saltar el ejemplo y vamos a... Ok, entonces, el ejemplo este es básicamente mostrarnos que en general pasa lo siguiente. Fíjense lo que probamos acá. Yo tenía un sistema de generadores, menos un sistema de generadores. No, no vale la pena empezar con base porque cuando mandes una base para acá no necesariamente va a ser una base allá. Y si yo les digo que va a ser una base acá, pero la proposición les está diciendo que si era un sistema de generadores, por tanto si es una base, es un sistema de generadores, me va a dar un sistema de generadores, lo que está, ¿no? Es que ¿qué está fallando? Bueno, tendencia lineal. En realidad lo que está pasando acá es lo siguiente. La F siempre manda sistemas de generadores en sistemas generadores de la imagen W. Si yo quiero sistemas de generadores de W, por ahí dice hay que pedirle a la F que sea epimorfismo. Bueno, buenísimo. Ahora, si yo tengo un conjunto linealmente independiente acá y le aplico F, no necesariamente acá, ¿sí? O sea, las F de los BI tienen que ser linealmente independientes. No vale, no funciona, ¿sí? Es decir, eso es lo que falla. Una base no necesariamente lleva a una base. Ejemplo acá. Este ejemplo está mostrando eso, ¿no? Cuenta. Y les quedan combinaciones lineales, bueno, etcétera. Entonces, lo que uno quiere hacer es esto que dice acá. Observemos si f de b en W es un epimorfismo y esto b en I es una base de B, entonces, ¿sí? Cuando yo aplico la f, esto es un sistema de generadores, pero no es necesariamente una base de la imagen de f. De hecho, el corolario anterior me dice que es un sistema de generadores, pero lo que está pasando es no ser un conjunto, ¿sí? Linealmente independiente, como dice en el ejemplo presentado en la página 9. Ah, no, perdón, el ejemplo es ok. No es este ejemplo, es el anterior. Bueno, es decir, lo que me tiene que dar de los ejemplos es que me está fallando, ¿sí? La parte de independencia lineal. O sea, que funcione, podría ser que no, y yo lo que funciona la independencia lineal, porque obviamente vas a hacer una base del otro espacio. O cuando un conjunto linealmente independiente lo transformo y sigue linealmente independiente. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a ver con la proposición de abajo. Y dice que esto es consecuencia de que una transformación lineal arbitraria no preserva la independencia lineal. De hecho, vamos a ver que hay que pedirle monomorfismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque es lo que dice acá. Esto es válido solamente para el caso de monomorfismo. Ahora, supongamos que tenemos dos espacios. Tengo una transformación lineal, pero a la transformación lineal le agrego la palabra que es monomorfismo. Es decir, voy a pedir que sea inyectiva. Ahora vamos a poder mostrar que si esto es independiente, en todo f de BI, o sea, las imágenes de ese conjunto, también es un conjunto linealmente independiente. Bueno, entonces para ver eso tendremos una combinación lineal de este conjunto y ver que todos los escalares que aparecieron en esa combinación lineal son cero. Eso es lo que va a hacer ahora, ¿no? Toma una combinación lineal, igual quiere probar que los alfa i son cero. Bueno, entonces ahora como f es una transformación lineal, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, digo, está bien, acá tengo una combinación lineal, puedo ir para atrás. Las escalares y las sumas las meto adentro de f. Les meto sumas y escalares adentro de f y me quedo que todo este elemento, f de todo este elemento, que es una combinación lineal de los BI, Bueno, entonces acá un análisis. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que este elemento que está acá está en el núcleo de f, porque le aplico f y me da 0. Entonces, ahora yo digo, bueno, pero es monomorfismo mi transformación.
monomorfismo, el núcleo es cero. Entonces todo el elemento que está acá adentro, ¿sí? Como la f es mono, debe ser cero. Y entonces es transformar la combinación lineal que yo tenía en términos de f de BI en una combinación lineal en términos de BI. Bueno, puedo aplicar la otra hipótesis ahora. Sé que el conjunto de los BI es linealmente independiente. Dice, bueno, eso me dice automáticamente, digo, pará, vos tenés una combinación lineal de alfa i BI igual a cero, pero los BI son linealmente independientes. Entonces, se tiene que todos los alfa i tienen. Y eso es lo que queríamos probar. Listo, buenísimo. Entonces probé la proposición. Esto es directo, ¿no? ¿Por qué? Porque puse las hipótesis de. Si yo no hubiera tenido que acá esto monomorfismo, me hubiera quedado con esto. Y ahí quedé. Podría ser cero o no. Entonces, usar la otra hipótesis de independencia lineal. Y eso es lo que pasa en la formación lineal arbitraria. Si no tenés la hipótesis de mono, no sabés lo que pasa. Bueno, como de esto, aparece lo siguiente. Si vos tenés una transformación lineal B en W que es un monomorfismo, si tomamos una base en vez de un que es f de los vectores de la base, esto va a ser una base de la imagen de la f. ¿Por qué? Bueno, primero porque va a ser un sistema de generadores, eso vale siempre, y como además de ser un sistema que pedía a la f que sea monomorfismo, también va a ser un conjunto linealmente independiente. Entonces va a ser sistema de generadores de la imagen de f que es linealmente independiente, es una base de la imagen de f. Y en particular es que en este caso, ¿sí? Es lo que analizamos en el primer corolario. Nosotros habíamos dicho que la dimensión de la imagen de f era menor o igual que la dimensión de f. En este caso estamos diciendo que el conjunto del sistema de generadores era linealmente independiente, y habíamos dicho que cuando el conjunto era base, digamos, o era linealmente independiente, lo que pasaba es que entonces la dimensión de la imagen es igual a la dimensión de b. Si tiene la misma cantidad de elementos, las dimensiones son iguales. Ok. Y entonces ahora se puede juntar todos los corolarios, es decir, ¿qué pasa si yo le pido el monomorfismo, le pido que sea mono y que sea epi? Bueno, obtengo más cosas todavía. Y este corolario, si yo, además de pedirle que sea monomorfismo, que sea epimorfismo, o sea, que es el caso isomorfismo, que es esto que aparece acá abajo, estoy diciendo más, no estoy diciendo, bueno, B y W, 2K espacios vectoriales, y supongamos que F es un isomorfismo. ¿No? Si F es un isomorfismo, entonces, ahora lo que tenemos es que más una base de B en un, ¿sí? de W. Es decir, que si yo le aplico F, hago F de B de una base, esto me da una base de W. Es juntar todos los dos corolarios que, de acuerdo, el de arriba me dice que como me da base de la imagen de F. Perfecto. Pero el otro me dice, bueno, pero es hipimorfismo, entonces la imagen de F es W. Entonces es una base de la imagen de F, una base de W. Y entonces ahora miro las hipótesis de dimensión, y esto que hago, bueno, cambio imagen de F por W y me dice que la dimensión de F es igual a la de W. Y además, eso me está diciendo que si B era dimensión finita, también es dimensión finita. Y esto es muy importante, básicamente, es decir, bueno, si vos tenés dos espacios que son isomorfos, eso sí, solo si los espacios tienen la misma dimensión. Está bien, el corolario este no dice el sí, solo sí, pero está diciendo dos espacios que son isomorfos, es decir, entre ellos dos, entonces tienen la misma dimensión. Se puede probar de manera sencilla que si los dos espacios tienen la misma dimensión, hay un isomorfismo. Mandar elementos de una base en la otra. Eso establece un isomorfismo, en algún momento vamos a llegar. Y esto es la condición necesaria y suficiente para que los espacios son de dimensión finita, son isomorfos, tienen la misma dimensión. La clase que viene voy a arrancar con composición de transformaciones lineales. Para la parte de composición lineales sí vale matrices, ¿de acuerdo? Así que vamos a algo de la unidad de matrices. Pero no, teorema elemental, para esto no necesitamos. Ok. No, vamos a hacer nada de matrices. No, vamos a bueno, hasta que lleguemos a representación matricial. En principio, la idea de la clase que viene es hacer terminar con la unidad de transformaciones lineales y empezar con representación matricial. ¿Quién es? No, bueno, el miércoles les digo bien, pero la semana que viene creo que cae. La semana del estudiante se suspendió, esto lo estoy adelantando un poco, pero no importa. Yo quiero dar clases el 21 y no dar clases el 23. Voy a recordar de vuelta el miércoles. Pero en realidad el 21 cae feriado porque es el día de la primavera. Era al revés.
y entonces les dejo que la semana supuestamente eh, y hay clases, pero como el lunes justo cae 21 se pierde una de las dos clases. A mí yo la clase del 21 y 3. Pero bueno, después se los vuelvo a decir más cerca para que se acuerden. Listo, dejo de grabar. Por hoy ya está, si alguien quiere hacer preguntas o comentarios es bienvenido, nos quedan 15 minutos. Hola, no entendí lo de la semana que viene. O sea, tomarías el 21 pero no el 23. La semana que viene se supone que es la semana del estudiante porque cae 21 y generalmente no hay clases, pero esta vez por calendario académico no sé qué ajuste hicieron, va a haber clases. Perdemos porque la del 21 bien, y después les digo, pero me parece que la del 21 es feriado, o sea, no es feriado, pero no se da clases. No sé si declaran asueto, qué pasa. En vista de la virtualidad y que no se puede ir a Suelta. ningún hay asueto el 21. Bueno, yo prefiero dar clase el 21 y liberar el resto de la semana que dar clase el miércoles y que nos quede la semana partida por... Eso estaba diciendo. O sea, que voy a dar Ujú. clase el 21 y no voy a dar clase el 23 y les paso el asueto del 21 al 23. Buenísimo. Me parece que es mejor, pero a mí me queda el 23 libre, más útil para mí. Pero bueno, y no se pierde nada, digamos, porque es lo mismo. O sea, tenemos una